Buenos días, señores estudiantes. Vamos a empezar con el estudio de este maravilloso campo que es la biología. Sé que ustedes no han visto esta materia. Ustedes veían ciencias naturales, pues bien, la biología es parte de las ciencias naturales. ¿En qué consiste o cuál es el concepto de la biología? La biología es aquella ciencia que estudia a los seres vivos. Todas esas especies que ustedes ven en el gráfico son seres vivos. Son tan pequeñas o grandes, variadas entre sí, muy distintas, y sin embargo todas ellas comparten las mismas características. Son seres vivos que están formados por una o por más células, y estas células están relacionadas entre sí. Entonces podemos decir que la célula es la unidad básica de la vida. No existe ningún ser vivo que no tenga células. Asimismo, los seres inertes no tendrían células. Por ejemplo, si yo tomara una piedra en mi mano y la analizara en un microscopio, no encontraré ninguna célula, porque esa piedra es un ser muerto, un ser inerte. Pero en cambio, si tomamos una bacteria, un hongo, un ave, un pez, etc., cualquiera de estos organismos estarán formados por una o más células. Bien, hablemos ahora de los tipos de células. Existen dos tipos de células: procariotas y eucariotas. Las procariotas son aquellas que no tienen un núcleo claramente definido, es decir, el ADN no se encuentra encerrado en un núcleo. Si podemos apreciar aquí en el gráfico, observaremos que la célula procariota tiene el ADN que está representado de color morado o púrpura, como le quieran llamar, pero está regado en todo el citoplasma. En cambio, la célula eucariota es aquella célula que el material genético, el ADN, sí se encuentra dentro de un núcleo. Aquí podemos observar el núcleo de la célula eucariota. Dentro de las células se encuentran una gran cantidad de organelos celulares. Vamos a poner un ejemplo. Así como nosotros tenemos riñones, pulmones, hígado, estómago, etc., esos órganos que a nosotros nos sirven para hacer determinada función, las células también es como si tuvieran esos órganos, pero obviamente mucho más pequeños, menos definidos y con otras características. Por eso les vamos a llamar organelos. ¿Recuerdan que dijimos hace un momento que la célula es la unidad básica de la vida? Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos como organismo, la célula también lo hace. Así como nosotros respiramos, la célula tiene que respirar. Así como nosotros consumimos alimentos, la célula tiene que alimentarse. Así como nosotros eliminamos desechos de nuestro organismo, la célula también tiene que hacerlo. Y todo eso lo hace a través de organelos celulares. En clases posteriores vamos a conocer y vamos a aprender cuáles son esos organelos y qué funciones cumplen. El día de hoy, lo importante es que ustedes aprendan que dentro de la célula existen organelos celulares que ayudarán a cumplir diversas funciones. Bien, ahora hablemos de los niveles de organización celular. Ya estábamos adelantándonos y hablando del primero, el nivel celular. El nivel celular es el nivel básico de la biología, es decir, todo ser vivo está formado por células. Pero ¿qué pasa cuando estas células se juntan entre sí para cumplir una determinada función? Pasamos al siguiente nivel, que sería el nivel tejido o nivel pluricelular. Cuando dos o más células se juntan entre sí y adquieren las mismas características o cumplen un determinado rol, una determinada función, estamos en presencia de un tejido. Aquí en el ejemplo que ustedes pueden observar, tenemos algunos tipos de tejido. Tejido epitelial, que es el tejido que forman las células en nuestra piel. Tejido conectivo, que se encuentra o son células que se encuentran formando justamente este tejido. Tejido muscular, que como su nombre lo indica, forman los músculos. Tejido nervioso, que forman las neuronas o el sistema nervioso. Existen muchos más tejidos, pero esto es solamente un ejemplo para que tengamos claro que las células se juntan entre sí cuando son muy parecidas y cumplen la misma función, y que el conjunto de esas células se le llamaría tejidos. Eso está dentro del nivel pluricelular. Ahora, ¿qué pasa cuando el conjunto de tejidos
se encargan de realizar una determinada función. En este caso, estamos en presencia de órganos. Como pueden ver en el ejemplo, en el gráfico, el hígado, el estómago, los riñones, el corazón, el cerebro, etc. ya no son células, no son tejidos, ya estaríamos hablando nosotros de órganos. Les llamamos órganos porque allí vamos a encontrar diversos tejidos. Vamos a poner un ejemplo, el corazón. En el corazón hay células musculares, hay tejido muscular, pero también hay tejido grasoso, o sea, tejido graso. Entonces, no se encuentra un solo tejido en ese órgano. Son diversos tejidos que cumplen una determinada función y que entonces forman algo llamado órgano. ¿Qué pasa cuando determinados órganos cumplen una función muy parecida o similar, o se ayudan entre sí para cumplir una determinada función? En ese caso, estamos ante el nivel pluricelular llamado sistema. Por ejemplo, sistema circulatorio, que son todos aquellos tejidos y todos aquellos órganos que cumplen la misma función, que en este caso sería transportar la sangre. Sistema digestivo. Aquí vamos a encontrar diversos órganos. Por ejemplo, intestino delgado, intestino grueso, el estómago, etc. Todos esos órganos que cumplen la misma función, que sería de ingerir los alimentos, absorber los nutrientes y poder botar los desechos, estaríamos en presencia de un sistema llamado sistema digestivo, que está formado por un conjunto de órganos que cumplen una determinada función. Y bueno, así tenemos diferentes sistemas: sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo o de los huesos, sistema respiratorio que nos permite respirar. ¿Y qué pasaría si todos estos sistemas se encuentran en un solo lugar y ayudan a este ser o a este individuo a realizar sus funciones? Estaríamos en presencia de un organismo. Todas esas especies que ustedes ven en el gráfico son organismos: un ave, un insecto, etc. ¿Qué ocurre cuando este individuo se encuentra con otros de su misma especie para ayudarse mutuamente y se encuentran en un determinado lugar? Estaríamos en presencia de una población. Cuando decimos una población de aves, una población de gatos, una población de perros, nos estamos refiriendo entonces a un conjunto o a un grupo de esos individuos de la misma especie. Ahora, ¿qué ocurriría cuando diversas poblaciones se encuentran en un determinado lugar en el mismo tiempo? Estaríamos en presencia de una comunidad. Cuando nosotros decimos la comunidad sanisidrense, por ejemplo, no nos estamos refiriendo solamente a las personas, al grupo de personas que habitan San Isidro. Cuando decimos la comunidad, nos referimos en ese caso a todas las especies, a todas las diferentes poblaciones de especies que se encuentran en este sitio. Todas las especies, o mejor dicho, toda la población de especies de perros, gatos, plantas, personas, etc. Todos los seres vivos que se encuentran en un lugar. Por eso, cuando ustedes escuchen que se va a hacer un proyecto comunitario, quiere decir que tiene que tener en cuenta todas las especies de esa comunidad. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando una comunidad interacciona con seres que no están vivos, como por ejemplo el agua, como por ejemplo el suelo, como por ejemplo el aire? En ese caso estamos hablando de un ecosistema. Cuando ustedes escuchan la palabra ecosistema, se refiere entonces a los seres vivos y a los seres no vivos que se encuentran en un determinado lugar. Cuando leen ustedes que es importante cuidar el ecosistema, se está refiriendo a todas las especies, animales, vegetales, etcétera, seres vivos, pero también al medio en el que se encuentra, es decir, el agua, el aire, el suelo, etcétera. Para finalizar la clase del día de hoy, que estábamos hablando de los seres vivos, ¿qué tienen en común todos ellos? Pues bien, resulta que todos los seres vivos cumplen 3 funciones vitales, 3 funciones sin las cuales no podrían vivir. Y estas 3 funciones son nutrición, relación y reproducción. Nutrición.
Más adelante vamos a observar, aprender que existen diferentes tipos de nutrición, pero todos los seres vivos necesitan nutrirse. Necesitan incorporar en su cuerpo nutrientes que les permitan realizar sus diferentes actividades, sus diferentes funciones. La siguiente, relación. Los seres vivos no viven aislados. Aún un insecto pequeño, aún una bacteria, una planta, siempre tendrá a su alrededor otros seres vivos con los cuales va a interaccionar. Y es la biología tan bonita, tan interesante, que si nosotros aprendemos biología, sabremos cómo se pueden relacionar positiva o negativamente las especies. Por ejemplo, si ustedes tienen un cultivo y saben sobre la relación de las especies, sabrán qué insectos pueden perjudicar, pueden tener una relación negativa con ese cultivo, pero también podrían aprender qué insectos son beneficiosos para ese cultivo. Cómo una planta puede ayudar a otra planta o cómo puede perjudicarla. Todos los seres vivos nos relacionamos entre sí y vamos a aprender mucho sobre esas diferentes relaciones que existen. Y bueno, para finalizar, una función vital, básica de todo ser vivo es la reproducción, porque sin ella, esa especie se extinguiría, no existiría. Somos tan distintos los seres vivos y sin embargo todos cumplimos esa función, o al menos tratamos de cumplirla, que es la reproducción. El ser humano busca dejar descendencia. Las plantas, a través de sus semillas, también lo hacen. Las bacterias se dividen, se multiplican y dejan descendencia. Todos cumplen la función de la reproducción. Bien chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Les indicaré más adelante cuál es la tarea que tendrán que realizar con toda la información que he proporcionado. Todo esto que he dicho y todas estas diapositivas están basadas en el libro que ustedes tienen de biología de primer año de bachillerato. Así que en caso de que no pudieran ver este video, no se preocupen porque